Se necesita valentía para convertirse en quien eres. El mundo no se preocupa por las excusas. No le importa qué te detiene. No le importa cuántas veces has dudado de ti, cuántas veces has vacilado, cuántas veces has dejado que el miedo dicte tus decisiones. El mundo solo se preocupa por una cosa: lo que haces cuando la presión está en su punto máximo. Esta es la realidad. O das un paso adelante o te apartas. La mayoría de las personas nunca llegan a ser quienes realmente son. Viven a la sombra de las expectativas, controladas por el miedo al juicio, el peso de la incertidumbre, la necesidad de aprobación. Pero déjame decirte algo: no naciste para obedecer órdenes del miedo. Naciste para mantenerte firme. Si quieres convertirte en quien realmente eres, tendrás que luchar por ello. Tendrás que entrar en el fuego, recibir los golpes, superar las dudas y seguir adelante. Porque se necesita valentía para crecer y convertirse en quien realmente eres. 1. El campo de batalla de la mente. Te han condicionado a jugar sobre seguro, a encajar, a permanecer dentro de los límites que la sociedad ha trazado para ti. Desde el momento en que naciste, te dieron un papel que interpretar. Una versión de ti que encajaba perfectamente en las expectativas. Pero en el fondo, sabes que eso no eres tú. Dentro de ti, hay un fuego. Una versión de ti que es feroz, inquebrantable, indomable. Pero el miedo intentará mantenerte enjaulado. Miedo al fracaso. Miedo al juicio. Miedo a salir de tu zona de confort. Y cuanto más escuches ese miedo, más pequeño te volverás. Aquí está la verdad. Nunca llegarás a ser la persona que estás destinado a ser si tienes demasiado miedo de romper las cadenas. La mente es un campo de batalla, y el miedo es el enemigo. Si lo permites, te dominará. Pero si luchas, si te resistes, si te mantienes firme frente a la duda, entonces nada podrá detenerte. 2. La presión crea guerreros. ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres ser imparable? Entonces abraza la presión. El acero solo se forja en el fuego. Los diamantes solo se forman bajo una presión inmensa. Y los guerreros se forjan a través de la lucha. La versión más poderosa de ti nunca surgirá de la comodidad y la facilidad. Solo se revelará en los momentos que te pongan a prueba, que te desafíen, que te obliguen a levantarte o caer. Cada lucha, cada revés, cada vez que la vida te golpee, no es el final. Es entrenamiento. Es el fuego que forja tu fuerza. La presión que construye tu voluntad. El desafío que revela tu resiliencia. Y la única pregunta que importa es esta: ¿estás dispuesto a enfrentarlo? La mayoría de las personas no lo están. Por eso la mayoría nunca se eleva. Pero tú tienes una elección. Puedes recibir el golpe y retroceder, o puedes recibir el golpe y avanzar. 3. El precio de la autenticidad. Convertirse en quien realmente eres no es fácil. No es conveniente. Tiene un precio. Te costará comodidad. Te costará aprobación. Te costará la ilusión de seguridad. Porque cuando dejas de fingir, cuando entras en tu verdadero poder, algunas personas no lo aceptarán. Dudarán de ti. Te criticarán. Intentarán frenarte. Pero ese es el precio de ser real. Y la verdad es esta: puedes vivir una vida que complazca a los demás o una vida que te llene a ti. Puedes ser quien esperan que seas o ser quien realmente eres. Pero no puedes ser ambos. 4. El miedo es temporal. El arrepentimiento es para siempre. Escúchame bien. El miedo es temporal. La ansiedad, la incertidumbre, la duda, todo es humo. Parece real, pero es una ilusión. ¿Qué es real? El arrepentimiento. Años a partir de ahora, cuando mires atrás, no recordarás el miedo. Recordarás si decidiste levantarte o si decidiste huir. O bien te sentirás orgulloso de haber luchado por tu propósito, o vivirás con el dolor de saber que dejaste que el miedo tomara tus decisiones. Y ese es un dolor que no se puede deshacer. 5. Das un paso adelante o te apartas. Este es tu momento. Estás en la encrucijada donde decides: ¿quién vas a ser realmente? El guerrero dentro de ti está esperando. El luchador dentro de ti está listo. Pero tú debes dar la orden. O das un paso adelante, o te apartas. O te elevas, o desapareces. O luchas por quien eres, o te rindes ante quien el mundo quiere que seas. Pero si sigues aquí, si sigues respirando, si todavía hay fuego en ti, entonces no has terminado aún. Levántate. Enfrenta la lucha. Conviértete en quien estabas destinado a ser. Suscríbete, sé fuerte y sigue luchando.
Dale me gusta si te niegas a rendirte. Suscríbete y activa las notificaciones para desarrollar una mentalidad de élite. Comenta abajo, ¿cuál es la mayor batalla que enfrentas ahora? Comparte esto con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Se necesita valentía para crecer y convertirte en quien realmente eres. Así que da el paso. Haz tuya tu fuerza. Y nunca te rindas.